que fuimos acomodando las piezas, digamos, para un mejor funcionamiento, siempre como principio fundamental jugar bien al fútbol, representar lo que mejor se pueda el estilo del fútbol brasileño, ¿no? O sea, juego asociado, de buen trato de pelota, con jugadores habilidosos por los costados, con desdoble de los laterales. Después podría ir a cosas muy puntuales, pero básicamente ese principio de tratar bien la pelota y tener fluidez para penetrar por el lado derecho, penetrar por el lado izquierdo, penetrar por la zona central. Ese como principio fundamental. El segundo principio es ser un equipo bastante organizado, ¿no? En donde, si bien son dos bloques de 4-4-1-1, 4-2-3-1 o 4-3-3, como quieran mirarlo, a veces tenemos la flexibilidad de ensanchar la defensa con uno de los extremos para hacer el equipo ancho en determinado momento, tanto por derecha como por izquierda. Creo que son los dos principios más importantes. Uno viene con la fase con balón, el otro con la fase sin balón. Pero algo que fue todo tiempo, fue todo ir conociendo a los jugadores, ¿no? La realidad es esa, ir conociendo a los jugadores. En ese tiempo algunos se van poniendo cada vez mejor y quizás todavía falta algunos jugadores que pueden darle algo más al equipo, que no están jugando ahora, pero que pueden jugar. Como el caso de Igor, por ejemplo. Como el caso de Rian, ¿no? Rodriguinho. Bueno, es un buen punto de partida y tenemos que seguir trabajando. Aqui, Luiz, boa noite. Gabriel Sá, arquibancada tricolor. Hoje o São Paulo alcança a sua maior marca invicta da história na Copa Libertadores. Queria que você falasse um pouco dessa marca e como isso mostra que o São Paulo, na sua mão, ele torna um time mais copeiro também. Você tem essa leitura? Lo de la marca, siempre trato de que son datos que no me gusta, y lo digo con toda sinceridad, lo veo narcisista de mi parte. Entonces me incomoda, para serte franco, me incomoda esa situación del dato. Yo creo que lo más importante, y lo digo con toda sinceridad, como siempre digo las cosas, es las 3 Libertadores que tiene Sao Paulo y las 3 Copas del Mundo que tiene Sao Paulo. Eso está por encima de cualquier otro registro, y lo que tratamos ahora, en el 2025, es poder representar esa historia rica de la mejor manera. Es un equipo que está un poco en construcción, un poco en crecimiento, que ya lo veníamos falando hace un tiempo atrás, y hoy también cabe decir que fue un partido difícil, con todos los condimentos. Nos podrían haber empatado en la jugada del penalti, podrían haber hecho un gol ellos en una de las acciones del primer tiempo, pero aún así veo destellos del equipo, veo jugadas del equipo que me representan, y hallo que representan un poco algo del Sao Paulo que todos nos imaginamos. Ahora es un pasito más de los que tenemos que seguir dando dentro de la Copa Libertadores. Venir aquí, ganar, no es fácil. Pareciera que la historia de Sao Paulo debería ser así, ¿no? Pero no es fácil. Los tiempos han cambiado. Por ejemplo, Libertad hoy es un equipo que yo trabajé en Paraguay y estuve en Cerro Porteño, y a mí me despidieron de Cerro Porteño por perder en octavo de final contra Palmeiras. Los equipos paraguayos se ilusionan con ganar una Copa Internacional. Libertad, Cerro y Olimpia. Entonces, para él le representa mucho, entonces no es fácil jugar aquí y ganar. Y para nos, por supuesto, la historia indica que
que tenemos que ir por este camino, ¿no? Así que eso es lo que puedo hablar un poco de la situación. Luiz Beldia, boa noite. Pedro Cunha da Rádio Craque Neto aqui à tua direita. Sí, perdón. Aqui. Há 11 dias atrás, alguns líderes da torcida foram à porta do CT conversar com vocês, insatisfeitos um pouco com o desempenho da equipe. O futebol é muito dinâmico, né? Menos de 2 semanas depois, assim como você falou, não é fácil vencer o Libertad fora de casa. São Paulo conquista uma vitória importante, líder do grupo na Libertadores, você bate recorde e tem o privilégio de poucos de dizer que é um dos poucos times invictos no Campeonato Brasileiro. Você já falou sobre o que mudou no São Paulo, mas em relação a você, como é que foi todo esse momento de pressão para o Luiz Ubeldia até que desse essa arrancada para esse pontapé inicial para um momento melhor no São Paulo? No, que no es un momento de presión, es un momento de falar. Yo no lo tomo como un momento, o sea, el fútbol de por sí, la atmósfera del fútbol ya es presión porque hay muchas cosas, la pasión está en juego, lo económico está en juego, la historia está en juego, entonces ya de por sí el fútbol representa mucho en la sociedad, entonces hay algo de presión, pero eso que vos estás hablando puntualmente para mí son charlas de buena fe, son charlas para no tergiversar, espero que se entienda en portugués, es difícil el término, no tergiversar muchas cosas que pueden ir que van aconteciendo durante determinada etapa, ¿no? Durante determinado momento de la temporada. Entonces, esta misma situación la he tenido en otros equipos. Por ejemplo, en Liga de Quito, antes de salir campeón del torneo local y de la Sudamericana, o sea, 2 torneos históricos para el fútbol ecuatoriano, tuve una conversa con gente de los torcedores de Liga de Quito y siempre le decía, él me cuestionaban un jugador. Ese jugador que él me cuestionaban hizo el gol en la final de la Sudamericana, ¿no? Y yo solamente, no es que soy abogado y defiendo, no, simplemente marco lo que creo. Si creo que estamos criticando a alguien de manera temprana, digo, momentito, tranquilo, calma. Van a ver que con el correr de los días, de los meses, del año, vamos a mejorar. Entonces, es una conversa nomás. No tiene, que las tenemos que manejar, diría, de manera natural. No pasa de ahí. Luiz, aqui atrás, parabéns pela vitória. Queria saber em que momento específico ou jogada específica do jogo ali que você fez a leitura e percebeu que era um jogo para o Lucas Ferreira, para ele entrar, que você fez essa alteração. Se você esperou ali o primeiro tempo justamente para não queimar antes uma alteração ainda no primeiro tempo. E também falar especificamente sobre o Rafael, né? Como o goleiro tem aparecido em momentos importantes do jogo, inclusive hoje. Obrigado. Leo, si uno te preguntara los 2 o 3 mejores equipos de los últimos años o de este año, vos me vas a decir el Real Madrid, ¿no? Me vas a decir el PSG, ¿no? El PSG de este año, el Real Madrid del año pasado, el Manchester City de Guardiola que ganó la Champions, ¿no? Contra el Inter, de un partido muy fechado. En los 3 casos, cabe recordar que sus goleros son figuras. El italiano en el PSG, que no me acuerdo el nombre. Donnarumma. El brasileño en el City, que no me acuerdo el nombre. Ok. Y, ¿cuál era el otro ejemplo? Y el Real Madrid, ¿no? Yo siento que para estar más o menos en alto nivel, más o menos te diría, ya ni siquiera para salir campeón, más o menos en alto nivel, tu arquero tiene que ser figura. Tu arquero tiene que ser un jugador importantísimo. Y gracias a Dios lo tenemos, que es Rafael. Con respecto a lo de Luca, ayer tenemos muy poco tiempo de trabajo. Mira, hablo antes, ¿no? Pareciera que fue el entrenamiento de Omte fue un táctico de 40 minutos
40 minutos a sola con los 11, con 12 jugadores. 12. El jugador 12 era Luca. Mira, parece que fue hace 3 días. La cantidad de partidos que jugamos. Y bueno, ahí sentí que en el entretiempo podía ser para él. Por supuesto que había que evaluar qué acontecía el primer tiempo, pero estaba planificado que así sea. A veces acontece que por ahí el primer tiempo no se da como uno piensa, entonces plan B, pero uno de sus mejores jugadores es el lateral que volvió de la lesión, que es Espinosa. Es un jugador muy profundo. En el primer tiempo Cedric hizo un trabajo bárbaro, y para que Ferreira pueda hacer el trabajo del segundo tiempo se necesita un Cedric que haga el trabajo del primer tiempo. Cosas más, no pretendo que el torcedor analice esto, pero sí nosotros tenemos el deber de analizarlo. Es decir, la actuación de Ferreira fue porque estuvo un Cedric el primer tiempo, y después Ferraresi cumplió de pe a pa lo que se le pedía, lo que pedía este jogo. También hizo un buen partido. Dice que você falou que quería hacer un gol. Se dicen tantas cosas. Puede que sea verdad, puede que no. Profe Subeldía, acá Ilan Levin para Bunker Studios. Se vio un partido muy prolijo por parte del equipo. Primero que nada, felicitaciones. Tuvo el dominio del partido, sin embargo, en una parte del partido, cuando la lluvia fue más intensa, Libertad creció a partir del penal, y en el medio del caos de la lluvia pudo tener el empate, incluso en el primer tiempo ponerse en ventaja. Más allá de todo lo bueno, ¿con qué no se va conforme de este partido? Bueno, creo que el primer tiempo dominamos claramente, o sea, hicimos el partido que queríamos, pero otorgamos a través de 2 o 3 imprecisiones remates peligrosos al servicio del perfil de Libertad. Aún así me fui conforme con el primer tiempo. Faltaba ajustar un poquito en ofensiva con la explosión de Luca, que creo que le iba a dar una salida más por el lado derecho. Entonces ahí ya teníamos los 3 frentes para poder desequilibrar. Con la entrada de Luciano, otro jugador más que podía aportar en ofensiva, más el equilibrio de Damián. Entonces se trabajó bien. Después, cuando pasamos al frente, sufrimos bastante. Apareció Rafael, lo que dijo recién tu colega, muy bien. Y bueno, esa suerte, o lo que hay que tener para también un poco ganar este tipo de partido, que fue la acción del penal, ¿no? Melgarejo por lo general es un jugador que chuta bien, que patea bien. En esta la tiró afuera. Pero hicimos un buen partido hasta cierto punto, y después tuvimos esa cuota de suerte que hay que tener, ¿no? Gracias a Dios estuvo de nuestro lado. Zubeldia, aqui novamente. Você falou sobre o que você disse ao Lucas Ferreira no intervalo antes dele entrar, se você disse ou não disse, mas acho que a relação com os garotos é um pouco diferente da relação com jogadores mais experientes, né? Eles estão em outro momento da carreira. Às vezes precisa de um carinho, de um cuidado, de uma motivação, de uma conversa ao pé do ouvido. Como que tem sido isso com esses garotos? Com o Alves também, muito jovem, virou titular muito rapidamente, com o Lucas Ferreira, decisivo num jogo fora de casa de Libertadores. Como é isso que às vezes nós não vemos e ficamos sabendo? No, tratar de que ellos valoren donde están, que tengan paciencia. Usted sabe que las redes sociales hacen un trabajo importante y a veces nocivo para el deportista, para todos, ¿no? Entonces hay que regular un poco el tema de lo, digamos, la ansiedad que trae esa edad trae de golpe, llegan a primera división y ya quieren jugar y quieren ser figura, y entonces hay que calmar un poco a los chicos. Tienen que trabajar, tienen que mostrar evolución con humildad,
y después dejarse llevar por el grupo, ¿no? Ahí es donde pasa a ser importante el grupo. Pero Sao Paulo trabaja bien esa parte, hay buena gente, en todas las áreas hay buena gente, entonces eso es mucho más fácil proteger a los chicos. Luis, buenas noches. Esteban Martínez de la Rock and Pop Ñandutí 95.5. Felicitarte antes que nada por esta gran victoria y también consultarte por qué te pareció el rendimiento de Damián Boadilla. Últimamente no lo estás teniendo tan en cuenta, no es un fijo dentro de tu equipo. Y te hablo porque en los últimos, 8 partidos, hoy completó los 90 minutos en esos 8 partidos. ¿Y? Y te traslada si está trabajando bien, si se encuentra bien físicamente, si te gustó el rendimiento de hoy y qué faltaría para que vuelva a ser un fijo dentro de tu once inicial. Mira, Damián es un jugador muy importante para el equipo. Es un jugador con unas condiciones que difícilmente sepamos cuál va a ser su techo, porque al ser joven posiblemente pueda pulir muchísimas cosas y ser mejor jugador de lo que es aún, que es un muy buen jugador. Conmigo ha tenido una continuidad muy importante el año pasado. Este año es cierto que le ha tocado jugar menos minutos, pero para mí es muy importante. Y siento que está creciendo, pero claro, está en la tierra donde los volantes brasileños juegan bien. Y juegan bien en las dos fases. Entonces, a veces un jugador extranjero crece jugando, debería ser así, pero también a veces crece compartiendo entrenamientos y no siendo tan protagonista o con tantos minutos como está aconteciendo ahora. Así que él ha vivido las dos, con mucho protagonismo de minutos y con menos protagonismo. Lo más importante es que él siga trabajando, ¿no? Porque es joven y puede seguir aprendiendo muchas cosas. Siento que conmigo va a aprender y después solito el tiempo dirá si merece más minutos o no.